Esta es una de las figuras más polémicas del siglo XX, Joseph Stalin. Stalin se convirtió en líder de la URSS y uno de los dictadores más poderosos de la historia. Su gobierno, de 1922 a 1953, se caracterizó por purgas políticas, colectivización forzada e industrialización, pero también por avances científicos y tecnológicos. En este video veremos su vida, carrera política y el legado que dejó. Veremos cómo pasó de joven revolucionario a gobernante absoluto y cómo influyó no solo en la URSS, sino en todo el mundo. Prepárense para un viaje fascinante al pasado que revela el lado complejo y oscuro de una figura clave de la historia moderna. Iosif Vissarionovich Stalin, nacido como Iosif Djugashvili, nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia. Su padre era zapatero y su madre lavandera. Su infancia, marcada por pobreza y violencia, influyó en su personalidad y visión política. Stalin se educó en una escuela religiosa y luego en un seminario ortodoxo en Tbilisi. En sus estudios se interesó por el marxismo, lo que llevó a su expulsión del seminario en 1899. Tras su expulsión, se dedicó a la revolución, organizando huelgas y difundiendo ideas marxistas. En 1903, Stalin se unió a los bolcheviques del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, liderado por Lenin. En los años siguientes, se volvió importante en el partido, fue arrestado y exiliado a Siberia varias veces. Su lealtad y habilidad le ganaron la confianza de Lenin, lo que llevó a un rápido ascenso en la jerarquía del partido. Tras la muerte de Lenin en 1924, se convirtió gradualmente en el líder de la Unión Soviética, usando su cargo de secretario general para consolidar su poder, manipular conflictos internos del partido y eliminar rivales políticos, incluyendo a Trotsky, a quien finalmente forzó al exilio. El gobierno de Stalin estuvo marcado por purgas políticas masivas, conocidas como el Gran Terror, entre 1936 y 1938. Millones fueron arrestados, deportados o ejecutados, incluyendo miembros del Partido Comunista, oficiales militares, intelectuales y ciudadanos comunes. Stalin usó la policía secreta para eliminar toda oposición y consolidar su poder absoluto. Un objetivo principal de la política de Stalin fue la colectivización agrícola, que buscaba aumentar la producción para financiar la rápida industrialización de la Unión Soviética. Este proceso implicó la fusión forzosa de pequeñas granjas privadas en grandes granjas estatales o colectivas. La colectivización causó una hambruna masiva, especialmente en Ucrania, donde murieron millones. Por otro lado, la industrialización trajo un rápido desarrollo de la industria pesada, nuevas fábricas, hierro y ciudades, cambiando significativamente el panorama económico de la Unión Soviética. Stalin jugó un papel clave en la Segunda Guerra Mundial como líder soviético. Tras la invasión nazi en 1941, Stalin asumió el mando directo del ejército ruso. Sus decisiones impactaron el curso de la guerra en el frente oriental. La batalla de Stalingrado fue una de las más cruciales y sangrientas. Bajo Stalin, el ejército soviético derrotó al sexto ejército alemán, lo que llevó a un giro crucial en la guerra del frente oriental. Otros momentos clave fueron la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, y la operación Bagration, que liberó Bielorrusia. Bajo Stalin, el sistema de campos de trabajo conocido como Gulag se convirtió en una herramienta principal de represión política. El Gulag, administrado por la NKVD, incluía miles de campos por toda la Unión Soviética. Estos campos estaban destinados a presos políticos, criminales y otros considerados enemigos del Estado. Los presos trabajaban en condiciones extremas, a menudo con frío intenso, sin comida ni atención médica adecuadas. Las relaciones personales de Stalin eran complicadas,
marcadas por su desconfianza y paranoia. Su hijo, Yakov, fue capturado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y murió en cautiverio. Se dice que Stalin rechazó intercambiar a su hijo por prisioneros alemanes. Sus relaciones con sus otros hijos también eran tensas, especialmente con Vasily, que tenía problemas con el alcohol y fue arrestado varias veces. Stalin usó la propaganda como herramienta clave para afianzar su poder en la Unión Soviética. La propaganda estaba en todas partes: prensa, radio, cine, literatura y arte. Stalin era presentado como un líder infalible que siempre actuaba por el pueblo. Los medios soviéticos retrataban a Stalin como un padre cariñoso de la nación. Su sabiduría y liderazgo traían prosperidad al país. La propaganda reescribía la historia para mostrar a Stalin como colaborador de Lenin. Así, Stalin buscaba legitimar su gobierno y suprimir cualquier oposición. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS se convirtió en potencia mundial. Stalin aprovechó la posguerra para expandir la influencia soviética al este. En Europa del Este se instauraron regímenes comunistas leales a Moscú. Esto dividió Europa en bloques este y oeste, factor clave de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo de tensión geopolítica entre la URSS y EEU, que duró desde finales de los años 40 hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. Durante este tiempo, ambos bloques intentaron expandir su influencia mundial, lo que llevó a conflictos como la Guerra de Corea, la crisis de los misiles y la Guerra de Vietnam. Stalin implementó una economía planificada centralmente, establecida a través de planes quinquenales. El primer plan quinquenal comenzó en 1928 y se enfocó en la rápida industrialización y colectivización agrícola. El objetivo era aumentar la producción de industria pesada y reducir la dependencia agrícola. Los logros incluyeron rápida industrialización, que llevó a un aumento significativo en la producción de acero, carbón y energía. La Unión Soviética se convirtió así en una de las principales potencias industriales. Sin embargo, este éxito se logró a un alto costo. La colectivización agrícola causó una hambruna masiva, especialmente en Ucrania, donde murieron millones. La economía planificada sufría de ineficiencia y burocracia, causando escasez y baja calidad de productos. La percepción de Stalin ha cambiado con el tiempo, viéndose de forma horrible según el contexto geográfico y político. En Rusia, Stalin sigue siendo una figura controvertida. Según encuestas, aún es visto positivamente por casi la mitad de la población rusa. Muchos lo ven como un líder fuerte que ayudó a ganar la guerra e industrializar el país. Por otro lado, su gobierno se asocia con represión masiva, hambrunas y purgas políticas. En el mundo, Stalin es visto como un dictador y tirano que causó enorme sufrimiento a millones. Historiadores lo consideran uno de los líderes más crueles del siglo XX, cuyas políticas tuvieron un impacto devastador en la sociedad soviética. La evaluación de Stalin es compleja. Se le reconoce por vencer a la Alemania nazi y transformar la URSS en potencia industrial. Sus planes quinquenales llevaron al rápido desarrollo de la industria pesada y, por otro lado, el gobierno de Stalin se caracterizó por represión brutal, purgas políticas y deportaciones masivas. Millones fueron arrestados, deportados o ejecutados durante el Gran Terror y otras campañas represivas. La colectivización agrícola causó hambrunas masivas, especialmente en Ucrania, donde murieron millones. En general, el gobierno de Stalin se considera un periodo de autoritarismo y brutalidad extremos, que impactó profunda y negativamente la sociedad y economía soviéticas, aunque algunos lo ven como un líder fuerte que fortaleció la defensa de la URSS. Iosif Vissarionovich Stalin murió el 5 de marzo de 1953 a los 74 años en su dacha en Kuntsevo, cerca de Moscú. Su salud se deterioró desde el fin de la Segunda Guerra Mundial,
sufriendo varios infartos y derrames cerebrales. El último ocurrió el 1 de marzo de 1953, cuando lo hallaron inconsciente en su habitación. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado no mejoró y Stalin falleció días después. Su muerte se anunció el 6 de marzo de 1953, provocando histeria masiva y duelo en toda la Unión Soviética. El funeral de Stalin se realizó el 9 de marzo de 1953 en Moscú, declarándose 4 días de luto nacional. Su cuerpo fue embalsamado y expuesto en el mausoleo de Lenin hasta 1961, cuando fue trasladado a la necrópolis junto al muro del Kremlin.